Oh, por el amor de las 7 lunas de Santar, gemí, parpadeando con frustración. No puedes hablar en serio. El comandante Serax estaba de pie ante mí, su piel morada se tiñó de un violeta más intenso que indicaba un estrés extremo en nuestra especie. La luz pulsante de las pantallas holográficas del centro de mando proyectaba un brillo inquietante en su rostro mientras asentía con gravedad. Hablo en serio, almirante Krell. Hemos contactado con los humanos. Golpeé con fuerza mi apéndice contra el panel de control, lo que provocó un estremecimiento en varios oficiales subalternos. ¿Tras instrucciones explícitas de no involucrarlos? El Consejo Galáctico usará nuestros exoesqueletos para decorar paredes. La situación era, por decirlo suavemente, un desastre cósmico. La Armada Draxon había secuestrado nuestra estación espacial más valiosa, Refugio Celestial, junto con sus 3000 ocupantes de 12 especies diferentes. Sus exigencias eran simples pero imposibles: soberanía total sobre el brazo de Orión de la galaxia, además de una cantidad exorbitante de minerales y tecnología raros. Y ahora, un genio había decidido involucrar a los humanos. ¡Humanos! La especie que todas las civilizaciones avanzadas de la galaxia habían acordado colectivamente dejar en paz durante al menos otro siglo, la especie cuyas bases de datos históricas estaban repletas de crónicas interminables de su propia violencia, pero que de alguna manera habían emergido de su sangrienta historia para alcanzar las estrellas. La especie que, a pesar de ser físicamente inferior a casi todas las demás razas inteligentes, había demostrado un inquietante talento para encontrar formas creativas de resolver conflictos, generalmente de forma permanente. ¿Quién autorizó este contacto?, pregunté. Consejera Fixa, respondió Serax, nombrando a la única miembro del Consejo que siempre había defendido la inclusión humana en los asuntos galácticos. Claro que era Fixa, murmuré. Esa alborotadora con tentáculos ha estado obsesionada con los humanos desde que presenció ese ridículo deporte que llaman hockey. Nuestro sistema de comunicaciones interno sonó, y la voz ansiosa del teniente Vex llenó el centro de mando. Almirante, transmisión entrante desde la Tierra. Están respondiendo a nuestra situación. Me ajusté la banda ceremonial y respiré hondo. Transmítanlos a la pantalla principal, y que los guardianes cósmicos se apiaden de todos nosotros. La enorme pantalla se encendió, revelando a una mujer humana con la piel del color del suelo fértil de nuestro planeta y el pelo corto y rizado, casi al ras del cuero cabelludo. Su expresión era desconcertantemente tranquila. Soy la almirante Amara Akefer de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Entiendo que tienen una situación con rehenes. Sin cumplidos, sin sutilezas diplomáticas. Directo al grano, con esa franqueza que los humanos tenían y que la mayoría de las especies galácticas encontraban a la vez refrescante y aterradora. Almirante Akefer, comencé, intentando mantener la compostura. Soy el almirante Krell de la Alianza Galáctica. Ha habido un malentendido. No solicitamos oficialmente la intervención de la Tierra en este asunto. La expresión de la humana no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. La consejera Fixa nos contactó directamente con una señal de socorro de prioridad 1. ¿Insinúas que la consejera no estaba autorizada a solicitar nuestra ayuda? Sentí un profundo dolor en los 4. Fixa me había superado por completo. Negar su autoridad ahora crearía un incidente diplomático que haría que la actual crisis de rehenes pareciera una molestia menor. No, suspiré. La consejera actuó dentro de sus atribuciones, pero quizá de forma prematura. La situación es compleja. El almirante Akefer asintió. La mayoría de las situaciones con rehenes lo son. Por favor, transmita toda la información relevante de inmediato. Almirante, con el debido respeto a los talentos únicos de su especie, esta es una negociación delicada que, permítame detenerlo ahora mismo, almirante Krell, interrumpió ella, con una voz aún desconcertantemente tranquila. Según la información preliminar que ya hemos recibido, la Armada Draxon les ha dado un plazo de 48 horas antes de empezar a ejecutar rehenes. Ya han utilizado 24 de esas horas. Esto ya no es una negociación. Es una cuenta regresiva. Me irrité con su tono. Los Draxon son una raza guerrera orgullosa con un complejo sistema de honor que debe manejarse con cuidado. No podemos simplemente. ¿Terroristas?, interrumpió de nuevo. Disculpe, no son guerreros orgullosos. Son terroristas.
Han tomado como rehenes a civiles inocentes y amenazan con matarlos si no se cumplen sus exigencias. En la Tierra, tenemos una forma muy específica de tratar con los terroristas. Había algo en su forma de decirlo que me dio escalofríos en el sistema de regulación térmica. Había estudiado historia humana a fondo. Era un requisito para cualquier puesto diplomático de alto nivel, y de repente recordé su enfoque histórico ante tales situaciones. Rara vez terminaba bien para los secuestradores. Almirante Akefer, la Alianza Galáctica no tolera soluciones violentas que puedan poner en peligro a los rehenes o agravar la situación. De hecho, sonrió entonces, no fue una expresión agradable de calidez, sino algo depredador que me recordó por qué los humanos habían sido clasificados como depredadores de persecución en su mundo. ¿Quién habló de violencia? Por favor, transmita todos los detalles de la situación. La Tierra enviará un negociador. Algo en la forma en que enfatizó, negociador, me puso los pelos de punta. ¿Solo un negociador? Créame, almirante, respondió ella, con esa sonrisa inquietante aún en su rostro. Uno es todo lo que necesitamos. La transmisión terminó, dejando el centro de mando en silencio. Bueno, se aventuró el comandante Serax al cabo de un momento. No fue tan malo como podría haber sido. Volví los 4 ojos hacia él. No entiende a los humanos, comandante. Cuando dicen negociador así, no se refieren a alguien que planea ceder. Antes de que pudiera responder, la voz del teniente Vex lo interrumpió de nuevo, esta vez con un dejo de pánico. Almirante, detectamos una nave no identificada que se acerca a, esto no puede ser, a casi 0.97 de la velocidad de la luz. Va directo a refugio celestial. ¿Qué? Exclamé con voz entrecortada. Eso es imposible. Ninguna nave puede desacelerar con seguridad desde esa velocidad cerca de una estación espacial. Está desacelerando, señor, de alguna manera, y definitivamente es de origen terrestre. Tan solo 12 minutos después, nuestros sensores confirmaron que una pequeña y elegante nave había atracado con nuestra nave de mando. Los humanos, de alguna manera, habían logrado cruzar 5 años luz en menos de 6 horas. Se suponía que ese tipo de tecnología estaba al menos un siglo por encima de sus capacidades. Cuando la esclusa se abrió, esperaba ver a un equipo de sus soldados de élite, quizás sus famosos SEALs de la Marina o Spetsnaz, que tanto aparecían en sus medios de entretenimiento. En cambio, apareció un solo hombre. Era de estatura promedio para su especie, quizá de unos 50 años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que los humanos llamaban patas de gallo. No llevaba uniforme militar, solo un sencillo traje oscuro con una fina tela atada al cuello al estilo tradicional tailandés. Almirante Krell, dijo, extendiendo la mano en su saludo habitual, Maxwell King. Cuerpo diplomático de la Tierra Unida. Extendí a regañadientes mi miembro superior derecho para completar el ritual del apretón de manos, notando su firme agarre. Señor King, su llegada fue inesperadamente puntual. Sonrió, con una expresión más genuina que la del almirante Akefer. Hemos estado logrando avances en la tecnología de propulsión. Entiendo que el tiempo apremia. Quisiera hablar directamente con el líder de Draxon. Parpadeé con los 4 ojos en rápida sucesión. El señor King, el comandante de Draxon, Graznaki, es un individuo notoriamente volátil, proveniente de una cultura que valora la fuerza por encima de todo. Ya ha amenazado con ejecutar rehenes si alguien que no sea un alto oficial de la Alianza se comunica con él. El rey asintió pensativo. Lo entiendo, pero creo que hablará conmigo. ¿Y por qué lo haría?, preguntó el comandante Serax con escepticismo. La sonrisa humana se desvaneció, reemplazada por una expresión que no pude interpretar. Porque le voy a ofrecer algo que no podrá rechazar. Sentí pavor. ¿Y cuál sería? La salida, respondió King simplemente. Ahora, por favor, establezca comunicación con Refugio Celestial. En contra de mi buen juicio, le ordené al teniente Vex que abriera un canal con la estación espacial secuestrada. La pantalla principal volvió a parpadear, y el enorme rostro escamoso del comandante Graznaki llenó la pantalla. Sus ojos amarillos se entrecerraron al verme. Almirante Krell, siseó, con la lengua bífida moviéndose entre dientes afilados como cuchillas. Te di instrucciones específicas. Nada de comunicación, salvo informarnos de tu rendición.
Antes de que pudiera responder, King se adelantó. Comandante Graznaki, me llamo Maxwell King. Represento a la Tierra. La expresión del Draxon cambió a sorpresa, luego a diversión. ¿Un humano? La Alianza está desesperada por involucrar a tu especie primitiva. Esperaba que Kim se ofendiera, pero solo sonrió. Quizás entiendan algo que tú no. Graznak se acercó a la cámara, abriendo ligeramente sus enormes mandíbulas en lo que su especie consideraba una exhibición amenazante. ¿Y qué podría ser eso, diminuto humano, que los humanos no negocian con terroristas? El centro de mando quedó en un silencio sepulcral. Incluso yo, con mi limitado conocimiento de las prácticas diplomáticas humanas, sabía que esto era justo lo contrario de una declaración inicial productiva en una negociación de rehenes. Los ojos amarillos de Graznak se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. ¿Te atreves a llamar terroristas a la poderosa armada Draxon? Somos guerreros, conquistadores, los legítimos gobernantes de este sector. La expresión de King permaneció impasible. Los conquistadores luchan contra ejércitos. Los guerreros se enfrentan a oponentes dignos. Has tomado civiles como rehenes y amenazas con matarlos si no se cumplen tus exigencias. En la Tierra, tenemos una palabra para eso, terrorismo. Y tenemos una política muy específica al respecto. El comandante Draxon golpeó con su puño con garras, haciendo que la cámara vibrara. Ejecutaré a 10 rehenes por tu insolencia. No, no lo harás, respondió King con tanta seguridad que hasta yo me acerqué a él, porque en exactamente 10 minutos, liberarás a todos los rehenes y te entregarás a ti y a tu tripulación a la custodia de la Alianza. El rugido de furia de Graznak fue tan fuerte que nuestros sistemas de audio bajaron el volumen automáticamente. Patética criatura de piel suave. Tomaré tu cabeza como trofeo. King revisó un pequeño dispositivo en su muñeca para observar. Recordé de mis estudios sobre la cultura humana. 9 minutos y 45 segundos. Debo mencionar que, al atracar en la nave del almirante Krell, dejé un pequeño paquete pegado al casco exterior del refugio celestial. Un invento humano que llamamos dispositivo de bombardeo cinético. Si no liberan a los rehenes antes de la fecha límite, se activará. Se me heló la sangre. El bombardeo cinético era teóricamente posible, pero los requisitos de energía y precisión necesarios sí lo eran. Espera, ¿había dicho que lo dejó al atracar en mi nave? Pero su nave había atracado con nosotros, no con refugio celestial. ¿Cómo pudo ser posible? Estás fanfarroneando, gruñó Graznak, aunque detecté una nota de incertidumbre en su voz. Revisen sus sensores externos, específicamente en las coordenadas Mark 42X18X7 con respecto a su bahía de acoplamiento principal, respondió King con calma. Observé cómo Graznak le hacía señas a alguien fuera de pantalla. Un instante después, sus ojos amarillos se abrieron de par en par con lo que reconocí como la expresión de miedo de Draxon. ¿Qué es ese dispositivo?, preguntó. Como dije, un dispositivo de bombardeo cinético. Si se activa, acelerará una varilla de tungsteno de 10 kilogramos a aproximadamente el 99,9% de la velocidad de la luz. La fuerza del impacto será aproximadamente equivalente a una explosión nuclear de 120 megatones, pero sin la radiación, refugio celestial se vaporizará al instante. Di un respingo audiblemente. Pero eso mataría a todos a bordo, incluidos los rehenes. El rey se volvió hacia mí con esa misma calma inquietante. Sí, lo haría. Eso contradice todos los principios éticos humanos conocidos sobre las situaciones con rehenes. El comandante Serax exclamó, sus registros históricos están incompletos, interrumpió King. Ha habido excepciones a nuestra política de no negociación, raras excepciones clasificadas cuando había mucho en juego. Volvió a la pantalla, comandante Graznaki, ahora mismo, la Alianza Galáctica desconoce algo que los humanos sabemos desde hace tiempo. Su armada es en realidad una facción escindida del ejército de Draxon. No cuentan con la autorización de su gobierno. De hecho, han negado tener conocimiento de sus acciones. La sorpresa del comandante escamoso confirmó las palabras del humano antes de que éste pudiera siquiera intentar negarlas. No son una operación militar, continuó King. Son un grupo terrorista. Y si matas a esos rehenes, o si permitimos que tus exigencias se cumplan, animarás a otros a hacer lo mismo.
La Alianza aún no lo ha comprendido, pero la Tierra tiene siglos de experiencia con este mismo escenario. Miró su reloj de nuevo, 7 minutos. Debo mencionar que el dispositivo no se puede desactivar ni retirar sin detonar. Sus sensores lo confirmarán. Graznak sudaba visiblemente ahora, con gotas de humedad latiendo entre sus escamas. ¿Sacrificarías 3000 vidas inocentes para detenernos? ¿Para evitar que los próximos 30.000 fueran tomados como rehenes? ¿Para evitar que los próximos 300.000 fueran amenazados? La voz de King se mantuvo firme. La historia nos ha enseñado que el cálculo es trágicamente simple. No podía creer lo que oía. Esto contradecía todo lo que había estudiado sobre la ética humana, sus veneradas convenciones de Ginebra y su histórica aversión a las bajas civiles. O este humano estaba cometiendo el engaño más impresionante de la historia diplomática, o la Tierra era mucho más despiadada de lo que cualquier especie hubiera sospechado. Lo aterrador era que, sinceramente, no podía distinguir cuál de las dos opciones era la correcta. 6 minutos, anunció King. La compostura de Graznak finalmente se rompió. Esto es una locura. Ustedes, los humanos, dicen ser civilizados, y aún así cometen semejante atrocidad. No secuestramos una estación espacial. No amenazamos vidas inocentes. Ustedes crearon esta situación, comandante. Simplemente lo estoy llevando a su inevitable conclusión, de una forma u otra. Observé cómo la mirada del comandante Draxon se movía de un lado a otro, probablemente comunicándose con sus subordinados a través de sus implantes neuronales. Tras un momento de tensión, gruñó derrotado. Liberaremos a los rehenes. King asintió como si no esperara menos. A todos. Y tu rendición total a las fuerzas de la Alianza. Pides demasiado, humano. 5 minutos, respondió King, impasible. El enfrentamiento se prolongó durante otro minuto insoportable antes de que Graznak finalmente se desplomara derrotado. Muy bien. Rendición total. Pero quiero su garantía de que mi tripulación recibirá un trato justo según la ley de la Alianza. Tiene mi palabra, respondió King. El almirante Krell supervisará personalmente la transferencia. Cuando Graznak terminó la transmisión para comenzar la liberación de rehenes, me volví hacia el humano con asombro e incredulidad. Señor King, ¿de verdad habría? Digo, ¿era ese dispositivo de verdad? La expresión seria del humano se transformó de repente en una sonrisa. Almirante, permítame contarle sobre un concepto humano llamado póker. El comandante Serac se inclinó hacia adelante. ¿Insinúa que no había ningún dispositivo de bombardeo cinético? Sin duda, hay algo conectado a su casco en esas coordenadas, respondió King con indiferencia. Nuestra nave lo lanzó durante nuestra aproximación. Pero es solo un sofisticado paquete de sensores que transmite en frecuencias que tu tecnología no suele monitorear, completamente inofensivo. Sentí una mezcla de alivio e indignación. ¿Fingiste algo? ¿Con 3000 vidas en juego? La expresión de King se volvió seria de nuevo. El engaño nunca fue el truco, almirante. El engaño era que lo usaríamos. Los humanos realmente no negocian con terroristas. Pero no porque estemos dispuestos a sacrificar la inocencia. Es porque la experiencia nos ha enseñado que mostrar debilidad ante quienes se aprovechan de los inocentes solo conlleva más víctimas en el futuro. Pero si Graznak te hubiera descubierto, el humano volvió a sonreír, pero esta vez no le llegó a los ojos. ¿Quién dijo que estaba fanfarroneando sobre tener opciones? Simplemente decidí no compartir contigo el plan B y el plan Z. Antes de que pudiera responder, el teniente Vex gritó desde su puesto, almirante, estamos recibiendo informes de refugio celestial. Los rehenes están siendo liberados y las fuerzas Draxun están deponiendo las armas. Mientras el centro de mando estallaba en vítores, observé a Maxwell King con más atención. Este modesto humano había logrado en menos de una hora lo que nuestros mejores negociadores no habían logrado en 24. Señor King, dije en voz baja, creo que debo señalar que su enfoque violó al menos 17 secciones de los protocolos diplomáticos de la Alianza Galáctica. Asintió pensativo. Probablemente. Pero los rehenes están a salvo y nadie murió hoy. Yo lo llamaría una victoria. Volvió a extender la mano. Ha sido un placer trabajar con usted, almirante Krell.
Espero que nuestra especie siga encontrando puntos en común en el futuro. Al completar el ritual del apretón de manos, sentí una profunda inquietud por las implicaciones de este encuentro. Si así fue como los humanos manejaron una simple crisis de rehenes, ¿cómo abordarían conflictos galácticos más complejos? Ah, y almirante, añadió King mientras se daba la vuelta para marcharse, quizá quiera decirle al Consejo Galáctico que la Tierra agradece que se le mantenga al tanto de estas situaciones desde el principio. La próxima vez podríamos enviar a alguien menos diplomático. Mientras se alejaba, me di cuenta de que la Alianza Galáctica había subestimado enormemente a la humanidad. No eran simplemente otra especie emergente que se abría paso a tientas hacia las estrellas. Eran una advertencia. Habían transcurrido 3 ciclos estándar desde el incidente de Refugio Celestial. 3 ciclos de paz sin precedentes en nuestro sector, seguidos de la sesión del Consejo más turbulenta de los últimos tiempos. Almirante Krell, su testimonio ha sido esclarecedor, dijo el anciano Torvax, el antiguo frigio que presidió el Consejo Galáctico durante casi 2 siglos. Su piel translúcida revelaba el lento latido de sus 7 corazones mientras meditaba atentamente sus siguientes palabras. Pero ciertas inconsistencias seguían siendo preocupantes. Me encontraba ante el Consejo en pleno y los 27 representantes de las principales civilizaciones espaciales, observándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad más abierta. La gran cámara, con su imponente techo de carbono cristalizado que mostraba los movimientos en tiempo real de los brazos espirales de nuestra galaxia, se sentía inusualmente claustrofóbica hoy. ¿Inconsistencias, anciano?, pregunté con voz firme. Sí, respondió, señalando la pantalla holográfica que mostraba el informe oficial de la misión. Afirmas que este humano, Maxwell King, resolvió la situación de los rehenes de Draxon mediante negociaciones, pero los prisioneros de Draxon insisten en que los amenazaron con la aniquilación total. Las tácticas psicológicas son una forma reconocida de negociación, señalé. La consejera fixa, con sus tentáculos dispuestos en el patrón formal del escepticismo, se inclinó hacia adelante. ¿Y el dispositivo que los humanos conectaron a Refugio Celestial? Nuestra división científica no tiene constancia de su recuperación ni de su análisis. Fue retirado por las fuerzas terrestres tras la resolución, respondí con suavidad. Eso era técnicamente cierto. King había desprendido personalmente el paquete de sensores durante el traslado de prisioneros, alegando problemas con la tecnología patentada. Torvax frunció el ceño. Lo más preocupante es su recomendación de que aceleremos las relaciones diplomáticas con la Tierra 50 años antes de lo previsto. Esto parece extraordinariamente prematuro a juzgar por una sola interacción. Respiré hondo. Lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de la política galáctica para siempre. Honorable abogado, creo que continuar con nuestra política de contacto mínimo con la humanidad representa un grave error estratégico. Los murmullos recorrieron la cámara. El incidente en Refugio Celestial reveló varios hechos críticos. En primer lugar, los humanos han desarrollado tecnología más rápido que la luz, mucho más allá de lo que anticipamos. En segundo lugar, su comprensión de la guerra psicológica supera nuestros protocolos diplomáticos más avanzados. En tercer lugar, y lo más importante, ya saben mucho más de nosotros de lo que hemos revelado oficialmente. Los murmullos se intensificaron. Almirante, estas acusaciones son graves, dijo el consejero Drab, el representante insectoide del colectivo Colmena. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente, agitadas. ¿Insinúas que nuestros protocolos de contención han sido violados? Insinúo que nunca fueron efectivos. Para empezar, respondí, obteniendo nuevos detalles sobre la situación política de Draxon que ni siquiera yo conocía. Los humanos han estado recopilando información sobre asuntos galácticos durante décadas, posiblemente siglos, antes de que el Consejo pudiera estallar en un caos absoluto. Las puertas de la cámara se abrieron. Todas las cabezas se giraron cuando una figura inesperada entró con seguridad en el centro de la sala, la almirante Amara Akefer. Vestía un uniforme militar formal de la Tierra, adornado con varios emblemas y cintas que presumiblemente denotaban rango y logros. Mantenía una postura perfecta, con las manos entrelazadas a la espalda, observando al Consejo con la misma expresión desconcertantemente tranquila que recordaba de nuestra primera comunicación. Disculpen la interrupción, dijo, y su voz se oyó con naturalidad por toda la sala. Pero creo que esta conversación concierne directamente a la Tierra. El anciano Torvax fue el primero en recuperarse de su conmoción.
Almirante Akefer, esta es una sesión a puerta cerrada del Consejo. Su presencia aquí no está autorizada y es inaudita. Sonrió cortésmente. También lo fue el secuestro de 3.000 seres conscientes, incluyendo a 17 ciudadanos de la Tierra que se encontraban a bordo de Celestial Haven como parte del programa de intercambio no oficial que varios miembros del Consejo han estado llevando a cabo con nosotros durante los últimos 30 años. La Cámara se sumió en un silencio atónito. Se suponía que el programa de intercambio no oficial solo lo conocían unos pocos funcionarios de alto rango. Yo, desde luego, no lo sabía. Ya que todos estamos siendo honestos, continuó Akefer, abordemos el verdadero problema. Nos tienen miedo. Esa es una acusación indignante, balbuceó el consejero Drex, el representante de Eldovia, conocido por su mal carácter. La humanidad apenas es una civilización de nivel 3. Hace poco que dominas la energía de fusión. Akefer lo miró con algo parecido a la lástima. Dominamos la fusión en 1952, abogado. Simplemente no se lo dijimos a nadie. Otro silencio de asombro. ¿Cómo accedieron a esta cámara? El anciano Torvax exigió que los sistemas de seguridad detectaran cualquier entrada no autorizada. Sus sistemas de seguridad detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran, respondió con calma, tal como lo han hecho durante los últimos 70 años cada vez que la visitamos. Sentí que mis 4 corazones casi se paraban. ¿70 años? ¿Los humanos llevaban 70 años infiltrándose en el Consejo? Almirante Akefer, dije, recuperando la voz por fin, ¿dice que la Tierra ha tenido capacidades de velocidad superior a la de la luz durante décadas? Siglos, en realidad, corrigió. Desarrollamos un FTL rudimentario a finales del siglo XXI. Simplemente hemos sido cautelosos al revelar nuestro verdadero nivel tecnológico. ¿Pero por qué? Preguntó la consejera fixa, con los tentáculos retorciéndose de confusión. Si posees una tecnología tan avanzada, ¿por qué ocultarla? Podrías haberte unido a la comunidad galáctica hace generaciones. La expresión de Akefer se ensombreció, porque observamos cómo tratas a las especies inferiores, consejera. Hizo un gesto, y una pantalla holográfica apareció a su lado, mostrando imágenes que provocaron una sonora exclamación de asombro en varios miembros del Consejo. Los naborianos, cuyo desarrollo planetario fue deliberadamente obstaculizado para crear una atracción turística, los Centauri, cuya ingeniería genética fue saboteada en secreto para impedirles ser competitivos en el comercio interestelar, los valmorianos, cuya civilización entera fue puesta en cuarentena con el pretexto de la preservación cultural, cuando en realidad era para monopolizar los raros depósitos minerales de su mundo. El rostro del anciano Torvax palideció. Estas son operaciones clasificadas del Consejo. ¿Cómo es posible? Tenemos nuestros métodos, interrumpió Akefer. Y lo más importante, teníamos nuestras razones para permanecer ocultos. Pero los acontecimientos recientes nos han obligado a actuar. El incidente de Draxon, supuse. Ella asintió. Entre otras cosas, la gestión del Consejo Galáctico de las amenazas emergentes ha sido poco impresionante. Los Draxon no actuaban solos. Estaban siendo manipulados por una amenaza mucho mayor, una que han ignorado deliberadamente durante décadas. El dominio brexiano, susurré, nombrando el sombrío imperio que existía en los confines del espacio conocido. Durante años, el Consejo había desestimado los informes sobre sus actividades expansionistas, considerándolos exagerados. Akefer me miró con un respeto renovado. Al menos alguien en esta sala ha estado prestando atención. Sí, Almirante Krell, los brexianos han estado poniendo a prueba sus defensas, su determinación, su unidad, pero el incidente de Draxon fue una prueba, diseñada para evaluar cómo respondería la Alianza a una crisis de rehenes. Y gracias a la intervención de la Tierra, ahora creen que somos más formidables de lo que realmente somos, comprendí en voz alta. Exactamente, confirmó ella. Pero esa ilusión no durará. Los brexianos planean algo mucho más grande. Nuestras redes de inteligencia han detectado movimientos inusuales en el brazo Cygnus. Se preparan para una invasión a gran escala. El consejero Drex dio un puñetazo. Esto es absurdo. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Por qué deberíamos creer estas afirmaciones descabelladas de una especie que aparentemente nos ha estado espiando durante siglos? La almirante Akefer ni se inmutó.
en cambio, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Apareció un nuevo holograma que mostraba mapas tácticos detallados, comunicaciones interceptadas e imágenes inquietantes de enormes naves de guerra brexianas en formación. Estos datos fueron recopilados por nuestra red de monitoreo del espacio profundo, explicó, una red que se extiende mucho más allá de lo que creían que era nuestro sistema solar. Los brexianos han reunido una flota de más de 500 naves de guerra, junto con numerosas naves de apoyo y fuerzas de invasión terrestre. Planean atacar en los próximos 60 días, atacando simultáneamente mundos clave de la Alianza. La Cámara del Consejo estalló en discusiones acaloradas. El anciano Torbax alzó los brazos para pedir silencio, que se hizo gradualmente. Incluso si esta información es precisa, dijo con voz ligeramente temblorosa, ¿por qué la Tierra decidiría advertirnos? Como ustedes mismos admiten, han ocultado sus capacidades y observado nuestras acciones menos admirables hacia otras especies. ¿Qué beneficio hay en rebelarse ahora? La expresión de Akefer se suavizó ligeramente. Porque a pesar de sus muchos defectos, la humanidad ha decidido que la Alianza Galáctica representa la mejor esperanza para una galaxia estable y pacífica. Los brexianos traerían algo mucho peor. ¿Y qué espera la Tierra a cambio de esta advertencia?, preguntó la consejera fixa. Reconocimiento, respondió Akefer simplemente, el reconocimiento oficial de la Tierra como miembro de pleno derecho de la Alianza Galáctica, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. El anciano Torbax parecía genuinamente confundido. ¿Eso es todo? ¿No exiges tecnología, territorio ni reparaciones por nuestra observación de tu desarrollo? Akefer se rió. Anciano, has estado observando nuestro falso desarrollo. La brecha tecnológica no es lo que crees. Me cuesta creerlo, murmuró el consejero Drex. Si los humanos poseen tecnología realmente avanzada, ¿por qué sus comunicaciones públicas aún muestran cohetes de fisión primitivos y estaciones orbitales básicas? Akefer respondió con una sonrisa. Hemos mantenido dos programas espaciales separados durante siglos, el público, para nuestra propia población y los ojos que observan, y el programa real. Es asombroso lo que se puede ocultar a simple vista con la narrativa adecuada. Di un paso al frente. Abogados, creo que el almirante Akefer dice la verdad. La rapidez y eficiencia con la que resuelven la crisis de refugio celestial sugiere capacidades muy superiores a las que les atribuimos. Gracias, almirante Krell. Akefer asintió con aprecio. Ahora tenemos una propuesta. La Tierra está dispuesta a compartir ciertas tecnologías defensivas e inteligencia estratégica para ayudar a la Alianza a prepararse ante la inminente amenaza brexiana. A cambio, solicitamos un puesto en este Consejo con voz en asuntos galácticos. La Cámara quedó en silencio mientras los miembros del Consejo procesaban esta oferta sin precedentes. Tras un momento de tensión, el anciano Torbax habló. Este Consejo deberá deliberar sobre su propuesta, almirante Akefer. Pero primero debo preguntar, si los brexianos realmente se están preparando para la invasión, y si la tecnología de la Tierra es tan avanzada como usted afirma, ¿por qué necesitan a la Alianza? ¿Por qué no simplemente se defienden? La expresión de Akefer se tornó seria. Porque hemos realizado las simulaciones, anciano. Docenas de ellos. La Tierra por sí sola podría derrotar a los brexianos, pero a un precio terrible. Miles de millones morirían en múltiples mundos. Especies enteras podrían ser exterminadas. La galaxia quedaría fracturada durante generaciones. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del Consejo a los ojos antes de continuar. Los humanos tenemos una larga y sangrienta historia de guerra, anciano. Nos hemos vuelto muy buenos en ello. Demasiado buenos. Y hemos aprendido de nuestros errores que incluso la victoria puede ser catastrófica si el precio es demasiado alto. Unidos, la Alianza y la Tierra pueden disuadir a los brexianos con un mínimo derramamiento de sangre. Y divididos. Sí, garantizamos una masacre. La sala del Consejo permaneció en silencio mientras sus palabras se asimilaban. Finalmente, el anciano Torbax asintió lentamente. El Consejo hará un receso para deliberar. Almirante Akefer, le solicitamos que permanezca disponible para responder preguntas. Por supuesto, asintió, y luego se volvió hacia mí. Almirante Krell, creo que tenemos mucho que discutir mientras el Consejo debate. ¿Hay alguien que desea hablar con usted?
Curioso, la seguí fuera de la cámara y entré en una pequeña cámara antigua que suele usarse para conversaciones diplomáticas privadas. Dentro, esperando pacientemente, estaba Maxwell King. Almirante, me saludó cálidamente, extendiendo la mano. Me alegro de volver a verte. Completé el ritual del apretón de manos, aún procesando todo lo que acababa de presenciar. Señor King, debo admitir que tengo muchas preguntas sobre el aparente engaño de su especie. Sonrió con tristeza. No fue nada personal, almirante. Simplemente fue prudente. La humanidad ha sido perjudicada demasiadas veces por precipitarse en situaciones sin comprenderlas del todo. Y ahora, pregunto, ¿qué ha cambiado para justificar esta dramática revelación? Su expresión se tornó seria. Los brexianos no son como los Draxen. No se les puede engañar ni manipular solo con psicología. Representan una amenaza existencial para todos en esta galaxia, incluida la Tierra. Y a diferencia del Consejo, no podemos permitirnos el lujo de ignorar los problemas hasta que nos derriben. ¿Entonces tu especie ha decidido qué? ¿Salvar la galaxia? No pude evitar el escepticismo en mi voz. Salvarnos, corrigió. Resulta que salvar a todos los demás es la manera más eficiente de hacerlo. Antes de que pudiera responder, mi dispositivo de comunicación indicó un mensaje entrante del comandante Serax. Respondí de inmediato. La voz del almirante Serax se escuchó con una excitación inusual. Los sensores de largo alcance han detectado múltiples naves no identificadas entrando en el espacio de la Alianza a gran velocidad. Se me heló la sangre. ¿Brexianos? No, señor. Las señales energéticas son, bueno, parecen humanas. King y Akefer intercambiaron miradas. La séptima flota, explicó King. El almirante Akefer los envió antes de venir. Una póliza de seguro, por si el Consejo necesitaba más persuasión. ¿Trajiste una flota militar al espacio de la Alianza sin autorización?, pregunté, horrorizado por la violación de innumerables tratados. Akefer se encogió de hombros. ¿Preferirías que te dejáramos indefenso cuando lleguen los brexianos? La séptima flota incluye nuestras naves de guerra y sistemas defensivos más avanzados. Considérelo un gesto de buena fe. ¿Buena fe? Enviar buques de guerra. Comprometer valiosos recursos militares en su defensa antes de cualquier acuerdo formal, interrumpió ella. Esa no es la acción de una potencia hostil, almirante. Es la acción de un aliado. Tuve que reconocer su punto, aunque las implicaciones eran asombrosas. Si esta era solo una flota, ¿cuál era la capacidad militar total de la Tierra? Hay algo que debería entender sobre los humanos, almirante Krell, dijo King, aparentemente leyendo mis pensamientos. No somos conquistadores por naturaleza. Somos protectores, a veces renuentes, a veces demasiado entusiastas, pero protectores al fin y al cabo. ¿Y qué estás protegiendo exactamente?, pregunté. A mí. Su respuesta fue inmediata y con absoluta convicción. Nuestro futuro. Todos nuestros futuros. Los brexianos representan una filosofía de dominación y explotación que la humanidad rechazó hace siglos. No permitiremos que esa filosofía determine el destino de la galaxia. Antes de que nuestra conversación pudiera continuar, un ayudante irrumpió. Almirante Krell, el anciano Torvax solicita su regreso inmediato a la Cámara del Consejo. Han tomado una decisión. Antes de entrar en la gran sala, me impactó lo diferente que se sentía el ambiente. El pánico y la indignación habían sido reemplazados por algo parecido a una determinación férrea. El anciano Torvax se dirigió a nosotros en cuanto tomamos posiciones. Almirante Akefer, tras revisar sus pruebas y consultar con nuestros servicios de inteligencia, el Consejo ha verificado sus afirmaciones sobre los movimientos brexianos. También hemos confirmado la presencia de lo que parece ser una flota humana considerable en los confines del espacio de la Alianza. Akefer asintió, pero no dijo nada. ¿El Consejo ha votado?, continuó Torvax. La Tierra será miembro provisional de la Alianza Galáctica con plena representación en el Consejo. A cambio, esperamos total transparencia respecto a sus capacidades tecnológicas y plena cooperación contra la amenaza brexiana. De acuerdo, respondió Akefer sin dudarlo. Con una condición, la expresión del anciano Torvax se tensó. Difícilmente estás en posición de poner condiciones.
Al contrario, replicó con calma. Estamos todos juntos en esto ahora. Nuestra condición es simple. La Alianza debe reformar sus políticas respecto a las especies en desarrollo. Basta de interferencias, basta de explotación. Toda especie inteligente merece la oportunidad de determinar su propio destino. El consejero Drex se irritó. ¿Te atreves a sermonearnos sobre interferencias? Tu especie ha estado espiando a toda la galaxia. Observando, no interfiriendo, King aclaró a mi lado, hay una diferencia. Nunca hemos alterado el desarrollo de otra especie ni hemos explotado sus recursos. Siguió un tenso silencio antes de que el anciano Torvax finalmente asintiera. El Consejo acuerda revisar sus políticas respecto a las civilizaciones en desarrollo. No se puede revisar. Reforma, insistió Akefer. Con efecto inmediato. Tras otro momento de tensión, Torvax cedió. Reformado entonces. Con efecto inmediato. Al concluir el procedimiento formal y registrarse el histórico acuerdo, me encontré de nuevo junto a Maxwell King. Dime la verdad, dije en voz baja. Ese dispositivo que conectaste a Refugio Celestial durante el incidente de Draxon. ¿De verdad era solo un paquete de sensores? Sonrió enigmáticamente. Almirante Krell, descubrirá que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en nuestra tecnología ni en nuestro poderío militar. Es nuestra capacidad de hacer creer a los demás lo que queremos que crean. A veces, el arma más eficaz es la que nunca hay que usar. Eso no es una respuesta, señor King. No, asintió. Es una lección. Los brexianos están a punto de aprender a las malas. Su expresión se tornó seria. El Consejo Galáctico ha pasado siglos jugando a la política mientras las amenazas crecían sin control. La humanidad no tiene ese lujo. No negociamos con terroristas ni ignoramos los peligros existenciales. Mientras observaba al almirante Locufor aceptar formalmente el puesto de la Tierra en el Consejo, reflexioné sobre las palabras de King. La humanidad se había ocultado a plena vista, desarrollando su tecnología y expandiendo su influencia mientras el resto de la galaxia la subestimaba. Habían observado nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y cuando llegó el momento, se presentaron no como conquistadores, sino como guardianes. La galaxia estaba cambiando. Los viejos poderes se veían desafiados, las viejas costumbres se desechaban. Y en el centro de todo se encontraba la humanidad, una especie que había aprendido a las malas que, a veces, la única manera de asegurar la paz era ser muy, muy bueno en la guerra. Como si volviera a leerme el pensamiento, King se acercó y susurró, no se preocupe, almirante. Somos los buenos. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa que la mayor parte del tiempo no le llegaba a los ojos. No fue del todo tranquilizador. Pero a medida que llegaban alertas sobre las fuerzas gurexianas que aceleraban su cronograma, me sentí agradecido de que la humanidad hubiera decidido rebelarse en ese momento. El conflicto que se avecinaba nos pondría a prueba a todos. Pero por primera vez sentí una esperanza genuina de que pudiéramos salir victoriosos y quizás como una comunidad galáctica más justa. Después de todo, si había una lección que la humanidad nos había enseñado, era esta: ante quienes amenazaban a los inocentes, no había negociación, solo resolución. Y los humanos eran muy buenos para las resoluciones.